¿Qué pasó? Hoy nos toca el MGM Grand de Las Vegas. Vamos a hacer un recorrido por todo el hotel y un review al Poker Room. Este hotel es otro icono de Las Vegas, súper famoso. Tiene una arena famosísima donde hacen las grandes peleas de UFC y conciertos. Es la casa del famoso David Copperfield, que tiene años y años haciendo shows de magia muy buenos. Yo no sé cómo todavía hace shows de magia, pero lo sigue haciendo. Es un casino muy grande, tiene una discoteca famosa que se llama Hakkasan. También los mejores DJs del planeta vienen para acá. Tiene, bueno, una piscina increíble, millones de sitios para comer. Está muy bien ubicado también. Excelente, así que bueno, esta noche nos vamos a quedar en el MGM. Voy a hacerles un tour por la habitación, un recorrido por todo el hotel. Vamos a ir a la piscina, vamos a ir al gimnasio, vamos a hacer una sesión en el Poker Room, por supuesto el review. Para el que quiera ir a una parte específica del video rápidamente, les dejo aquí abajo unas marcas de tiempo para que salten a la parte que más les interese. Bueno, espero les guste, nos vemos ahora. See you. Bueno, ahora sí a lo que vinimos, a hablar de póker. Me tiré una sesión de 12 horas porque había una ballena increíble en una mesa. Pero pasé como 7 horas esperando en la mesa de al lado, ya que esta estaba full y habían como 4 personas por delante de mí. Of course, nadie quería levantarse de la mesa y por eso esperé tanto. Y al final, cuando me pude sentar, la ballena se fue. Qué vida tan cruel. En fin. Este Poker Room es de tamaño medio. Un total de 25 mesas con suficiente espacio entre ellas, por lo que es agradable moverse dentro del Poker Room. Las sillas son muy cómodas, de las mejores en el strip, así que tus nalgas y espalda lo agradecerán si eres de esos como yo que se pegan a sesiones maratón de vez en cuando. Juegan básicamente stakes 1 y 2 y 2 y 5, sin máximo de compra, es decir, te sientas con el dinero que quieras en la mesa. Esto es nuevo, antes solo te dejaban comprar $200 en las mesas 1 y 2 y $500 en las mesas 2 y 5. Y ahora se volvieron locas y quitaron los frenos. Esto es bueno ya que hay muchos turistas millonetas que no juegan muy bien y les gusta sentarse en la mesa con mucho dinero y terminan perdiendo bastante.
También juegan torneitos diarios Sit and Go de 100 y 150 dólares la entrada. En general es muy organizado todo. No hay descuentos especiales en las habitaciones del hotel para jugadores de póker. Otros casinos ofrecen tarifas especiales si juegas X horas en el Poker Room, pero este no. El servicio de bebidas es bueno. Como ya saben, las bebidas son gratis. Claro, hay que dejar $1 cada vez que te traen un trago o te escupen el vaso. No, paja. Pero es la cultura que hay aquí y bueno. El tráfico de jugadores varía. Como siempre, los fines de semana aumenta. También aumenta cuando hay convenciones o eventos en el casino, lo normal. En el día se llena, pero en la madrugada baja bastante. Otro factor que influye y atrae jugadores es el tipo de promoción que tengan en el momento, ya que es diferente mes a mes. Para saber cuántas mesas hay activas en tiempo real, así como las promociones, pueden chequear la aplicación Bravo Live, que es gratis y está para Android y iPhone. Aquí puedes ver exactamente cuántas mesas y qué stakes están jugando en cada momento, además de los detalles de las promociones del mes. Justo ahora están jugando estas mesas y estos stakes. En la parte de promos, este mes hay una interesante en la que básicamente te pagan por la cantidad de horas que juegues en diferentes tramos. El dinero se saca de un acumulado fijo, que va disminuyendo a medida que los jugadores van cobrando lo que les toca. Déjame explicártelo mejor. El dinero total que van a repartir es $187,000. Esta tabla indica los escalones para cobrar tu bono. Si juegas 15 horas, cobras $100, que equivale a 6.67 la hora. Si juegas 30 horas, cobras $225, que equivale a 7.5 la hora. Y así sucesivamente hasta un posible bono de $25,000 para el que juegue 1000 horas. Pero no es tan fácil, porque cada jugador puede cobrar su bono en cualquier momento, y este es descontado del monto total que van a repartir, y cuando este llegue a 0, se acaba la promoción. Entonces hay que cuidarse de cobrar el bono antes de que esto suceda, y no quedarte como un bolsa con un montón de horas acumuladas sin poder cobrar $1. A mucha gente le gusta jugar ese tipo de promociones. Yo prefiero jugar en salas sin promociones, por varias razones que explico con detalle en este video aquí arriba. Si le das clic y no aparece nada es porque aún no lo he terminado. Yo casi no juego póker en el MGM, pero ahora que las mesas no tienen límite de entrada de dinero, puede que me pase por aquí más seguido a ver qué tal. Los mantendré informados de las novedades. Le voy a dar a este Poker Room una calificación de 4 puntos, bien merecidos. En general es un Poker Room sólido, es muy cómodo, está bien ubicado, tiene tráfico medio y ahora con los cambios de entrada de dinero en las mesas se va a poner mejor. Bueno gente, con eso cerramos el review del Poker Room aquí en el MGM. Si quieren ver más videos de Poker Rooms y vida de póker aquí en Las Vegas, en este videito aquí, les va a encantar.